Déjeme saludar con muchísimo gusto al diputado de Morena por Nuevo León y maestro en Seguridad Nacional, al estimado diputado Mauricio Cantú González. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien, Toño. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Cecilia. Y ahorita que estoy escuchando lo que están comentando, definitivamente Lorenzo Córdoba pues sabe que el argumento es totalmente válido y pierde los estribos. Y él mismo que habla de naturaleza humana, pues también debe de saber que cuando alguien se enoja, se nota fuera de sí mismo, es porque en verdad no tiene control sobre lo que está sucediendo y claramente no tiene argumentos para rebatir lo que se le está diciendo. Entonces, en este caso, pues fue Adela Micha la que lo estaba cuestionando y en vez de contestar con argumentos, pues perdió los estribos. Y hay algo muy importante, Antonio, que tenemos que resaltar. Lo que se está proponiendo es muy simple, es democratizar al Instituto Electoral, va a mantener su autonomía constitucional, los tres poderes enviarían una terna con los perfiles idóneos que consideran debieran ocupar los cargos de consejeros y de magistrados, y la gente elegiría de esas ternas. Entonces, ¿de dónde saca la oposición todas estas mentiras de que se regresaría a los tiempos antes del 88, donde Gobernación administraba el tema electoral y donde no había autonomía? No tiene nada que ver lo que está diciendo la oposición con la propuesta del presidente de la República. Es tan sencillo como ir a las fuentes primarias. Tú lo decías ahorita, no nos crean a nosotros. Vean el documento, la iniciativa, y ahí se evidenciará las mentiras que está diciendo la oposición, específicamente Claudio X, Gustavo de Hoyos, senadoras del PAN como Xóchitl Gálvez, Lili Telles, que mienten sin escrúpulos y que se atienen a que la ciudadanía mexicana no está politizada. Pues no, sí está politizada, sí tenemos un pueblo que cada vez está más informado, cada vez le gusta conocer más sobre la agenda pública y los temas públicos. Y es tan simple como ver el documento primario, que es la iniciativa, la propuesta del presidente de la República, y ahí viene todo. Mantiene la autonomía del INE, no va a haber un nombramiento por parte del Ejecutivo de sus favoritos para nada, va a ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los tres envían su terna, cada uno por separado, y de esas ternas las elige el pueblo en una elección. Entonces, ¿dónde está la imposición? La imposición es la que está actualmente y la que ha estado por muchas décadas, donde los magistrados y los consejeros eran asignados por acuerdos entre PRI y PAN. Así eran cuotas. Entonces sabían que cada magistratura o cada consejería del INE tenía todo un presupuesto detrás y toda una estructura de asesores, de gente que trabaja para ello, y muchos de esos ni siquiera trabajan, solamente iban a cobrar, y sigue pasando. Entonces eso era una repartición de cuotas. Eso sí era imponer a gente a modo, que no tenía nada que ver con una preparación realmente fuerte en tema electoral. Lo que se propone es democratizar este proceso. Entonces, sí es muy importante que estemos muy informados como sociedad mexicana y que el pueblo pues constantemente presione para que esto pase. Y si no pasa, porque necesitamos la mayoría calificada, 2/3 de los presentes en el Congreso de la Unión, entonces que el pueblo pues les pida que rindan cuentas, y las elecciones que los vuelvan a castigar como sucedió el año pasado. Eso es lo que iba, diputado. Vamos, existe la posibilidad de que en efecto no se llegue a esa mayoría calificada, a pesar de que el mismo INE, con su propia encuesta, pues haya dado a conocer que 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas sí quieren la reforma electoral. Hace unos momentos teníamos ahí a Lorenzo Córdoba asegurándole a la Micha que pues él estas encuestas son internas y son solamente para su evaluación. Eso me parece a mí una de las peores mentiras. Si hubiera la ciudadanía estado en contra de la reforma electoral, lo hubieran mostrado con bombo y platillo, pero esa es nuestra realidad ahora. Tenemos a la mayoría de los mexicanos y mexicanas apoyando esa reforma electoral que contiene muchas
muchas situaciones propositivas, como reducir el número de diputados, reducir el número de senadores, los costos, que los consejeros electorales y magistrados electorales puedan ser elegidos por voto popular. Vamos, una serie de situaciones que son en todo caso propositivas y de las que está de acuerdo el pueblo. ¿Qué va a pasar si no se llega a algún tipo de consenso? Nos tendremos que, como mexicanos y ustedes como legisladores, conformar con llamarles traidores a la patria, afectando de por medio a nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar, querido diputado? Yo creo que es muy, muy obvio lo que va a pasar. Se van a seguir evidenciando como lo que son. Son personas que atienden solamente a sus intereses, a los de su grupo, andan buscando cómo hacer negocios, cómo beneficiarse de un encargo político, del poder que tienen cuando están ocupando ese encargo, en vez de buscar utilizar ese poder para beneficiar a los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos actualmente. Entonces se van a seguir evidenciando. ¿Y qué va a pasar? Pues el pueblo los va a seguir castigando en las elecciones, en las urnas, como se vio el año pasado, después de que rechazaron reformas que iban a beneficiar definitivamente a nuestro país. Entonces va a seguir pasando, Toño, en donde cada vez se van a ir reduciendo en su influencia, en su poder. Y yo lo que pronostico, lo que veo a futuro, es que van a surgir otros partidos políticos de oposición, porque los que están actualmente ya están muy quemados, incluyendo MC, que se las da de progresista, pero que para mí son el PAN renovado, el PAN disfrazado de progresista. Entonces, yo sí veo que si no cambian su manera de hacer política, si no buscan una manera realmente de beneficiar a la mayoría del pueblo mexicano, que el pueblo mexicano ya está muy politizado, ya no va a aceptar prácticas clasistas, elitistas, como lo hacía Peña Nieto, que nunca daba la cara a la gente ni a los medios, menos dar una conferencia matutina todos los días. Igual Calderón, siempre protegido por sus escoltas, por el MP, y ya eso cambió. Y ya el pueblo no está dispuesto a regresar a lo que ya tuvimos por décadas y no queremos que regrese. Entonces, es muy obvio que en una perspectiva electoral a futuro, pues estos partidos ya están muy, pues muy quemados y no van a tener éxito, y menos con el discurso y las decisiones que están tomando. Entonces yo sigo que cada vez va a ser menos su influencia, menos su impacto electoral, y van a tener que surgir otros partidos. Igual el PRI va a cambiar de nombre, va a ser lo mismo, pero va a cambiar de nombre para buscar ganar adeptos. Pero si no cambian de raíz su manera de hacer política, están condenados a desaparecer. Así es, amigos y público consentidor, esa es la realidad. Yo como lo veo, diputado, es que probablemente pues se unan una vez más en contra de lo que está bien para el pueblo de México, pero ya llegará 2024 cuando se renueve la legislatura, se renueve la Cámara de Senadores y de Diputados, en la que nosotros como votantes, como mexicanos y mexicanas, vamos a poder decirles a los legisladores como usted que, pues, vamos, el que votó a favor del pueblo estará con nosotros. El que votó en contra del pueblo, cuando toque a nuestra puerta, le diremos váyanse mucho por ahí, ¿no? A la finca, a la quinta del presidente López Obrador. Bueno, podríamos contar con que si no se consigue en este sexenio la reforma electoral, ustedes como legisladores de Morena van a seguir buscando la reforma electoral en el próximo sexenio, diputado Mauricio Cantú. Definitivamente, Toño, eso lo vamos a continuar hasta que se logre, porque es más que obvio, 9 de cada 10 mexicanos están a favor y los beneficios son evidentes, o sea, no hay argumentos en contra. Entonces, al no haber argumentos, mienten, la oposición miente. Ayer tuve un debate con Xóchitl Gálvez en la mañana y estaba mintiendo, pero de una manera impresionante, y ahí mismo le evidencié con datos y le dije, lean el documento primario, la iniciativa, no me crean a mí, pero lo que está diciendo la senadora es totalmente falso, y es lo que está repitiendo Claudio X y muchos que quieren golpear y que se atienen a algo que ya no existe, que es una sociedad desinformada y no politizada. Ya el pueblo de México está muy politizado,
en gran medida el esfuerzo del presidente de muchos años de informar a la gente, de dar la cara, las conferencias matutinas que ha dado en los 4 años de gobierno que lleva. Todo esto ha hecho que la sociedad mexicana cada vez esté más informada y que también le guste investigar y adentrarse en los temas. Entonces ya no, y lo voy a utilizar jerga popular, ya no les dan a tole con el dedo, como lo hacía el PRI, como lo hacía el PAN. Y todavía en su hubris, porque es un factor psicológico que traen, no se dan cuenta de la realidad y ellos creen, viven en su mundo, que la gente les está creyendo y que la gente está tragándose sus mentiras cuando realmente se están viendo ridículos al mentir de una manera tan vil, tan perversa. Entonces yo sí creo que va a haber de dos. Cuando ya, antes de que termine este periodo de sesiones, el 15 de diciembre, cuando se someta a votación, todos aquellos que mientan y que voten en contra, pues ahí se van a estar evidenciando con el pueblo. Yo lo que le pido a todos los que nos están viendo, pues que sí estén muy atentos y que presionen. Pues, hay muchas formas de presionar. Pueden mandar correos a los correos personales que son públicos en la página de los diputados y en la página de los senadores y senadoras. Y ahí pueden estar enviándoles correos sobre el interés de que tienen de que se vote a favor de esta reforma electoral. Inclusive también están los números de las oficinas, pueden hablar y todo esto ayuda, todo esto es presión. Pueden enviar una carta escrita, pueden presentarse físicamente en el recinto y todo esto pues estamos hablando que son ejercicios democráticos porque no, nuestro civismo y nuestro deber patriótico no se limita cada 3 años a ir a votar, tiene que ser constante. O sea, antes de ser doctores, trabajadores, agricultores, lo que sea, somos ciudadanos del Estado mexicano. Y ahí está la Constitución, artículo 31 y 36. Tenemos también la obligación de presionar, de estar informados políticamente y de alzar la voz sobre lo que vemos que va a ayudar a nuestra patria y va a ayudar a la mayoría de nuestra gente. Te pido, diputado, que te mantengas con nosotros aquí en línea para mostrarte un video y le pido a don David que nos grabe. Quiero saber tu opinión como diputado de Morena y bueno, también como ciudadano sobre estas declaraciones, sobre uno de los más cínicos, pues vamos, de los personajes más cínicos de México. Le pido a don David que nos grabe. Mira, el supervillano y multimillonario Claudio X González salió con la desfachatez de decir que le duele la pobreza y la polarización, como yo me pregunté en ese momento, como las que él y su familia generaron. Vamos a ver y escuchar esto que planteó Claudio X González en uno de sus mítines. Ya actúa como todo un político, ya no solamente es empresario, supervillano y multimillonario, ya también está participando al 100% como político. Vamos a ver lo que dice Claudio X González. Bueno, hay un Twitter en unas pocas palabras no nada más de lo que yo pienso que está sucediendo en nuestro país, sino de lo que siento. Y lo que expresa ese tweet es el dolor que yo siento por lo que está sucediendo en mi país. Porque no solo lo aqueja la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, sino en este momento un gobierno que polariza, que divide, que destruye instituciones, que nos está dejando sin gobierno y que miente de manera crasa para protegerse y para concentrar poder. Eso es lo que yo siento que le está pasando a mi país. Mi país ya me dolía en la administración de Zedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, pero me duele más ahora. Me duele más ahora. La siguiente, por favor. Hablo yo de los 10 jinetes del apocalipsis morenista. Fíjense bien, los 10 jinetes del apocalipsis morenista. Y haciendo un muy breve repaso de algunos de estos elementos, porque creo que no estamos aquí nada más para diagnosticar, sobre todo estamos para ver qué estamos haciendo y qué debemos de hacer para evitar esta problemática, pero no está mal recordar la problemática que estamos viviendo. En términos económicos, una estanflación, estancamiento con inflación, te pega doblemente en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no está creciendo el empleo, no está creciendo... Pero obviamente no le vamos aquí a dar
todo el foro al multimillonario y supervillano Claudio X González, y le pido a don David que nos grabe, diputado, para que nos dé tu opinión sobre estas declaraciones. Verdaderamente ustedes son los jinetes del apocalipsis morenista. Ustedes, ¿cómo ven estas declaraciones de Claudio X González, quien dice que le duele la pobreza y la polarización en México como la que él y su familia generó, ¿no? ¿Qué opinas de esto, diputado? No, es un cinismo y una hipocresía tremenda, y es obvio que pues está desesperado, que ya no tienen los privilegios anteriores, y si somos los jinetes del apocalipsis, somos los jinetes de su apocalipsis, de sus privilegios, de cómo al no innovar, al no aplicar una competencia real sin favores políticos, pues se nota que no puede tener las utilidades que él tenía con otros gobiernos. Entonces, ¿cómo puede decir que estuvo en contra de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, cuando claramente estaba de la mano con ellos y con todos sus privilegios, deducciones de impuestos y una cantidad de favores ilegales, indebidos, y que ahora dice pues que estuvo en desacuerdo con todos ellos? Pues es un cinismo tremendo, y es lo mismo que les comentaba, es apelar a que el pueblo de México no está informado, no está politizado y no sabe lo que está sucediendo en el plano político, y no es así, porque claramente pues ya los tiempos cambiaron y ellos no se dan cuenta por su hubris, por su estado mental de creer que su mundo es real cuando es el que crearon en su cabeza, y no va a regresar los tiempos de esos privilegios y de esa manera tan elitista y clasista de hacer política, sino que va a seguir esta transformación por muchos años hasta que se consoliden muchas instituciones que está dejando el presidente de la República, reformas que estamos emprendiendo desde el Congreso de la Unión, y obviamente algo que sí es importante también decirlo, Toño, es pues todo proyecto, ahorita que estaba muy pendiente de Brasil, Lula sacó de la pobreza a decenas de millones de brasileños. Tuvo un gobierno muy exitoso en el plano social, en el plano económico, en el plano cultural, e inclusive ese gobierno que duró un tiempo y luego llegó Dilma y continuó, pues los intereses de la derecha llegaron a recuperar por un tiempo el poder, tuvieron preso a Lula indebidamente, injustamente. Entonces siempre va a estar el riesgo también en nuestro país, y lo que tenemos que hacer es que siempre mantengamos la atención y el involucramiento y el apoyo de la gente, porque sin la gente somos nada. La realidad es que la mentalidad del PRI, del PAN, de presidentes como Peña Nieto, como Calderón, como Fox, como Cedillo, como Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, todos los que hemos tenido, al menos en los últimos 50 años, han sido mentalidades de ser servidos y no de servir, mentalidades muy pragmáticas de ayudarse ellos en su economía, en la de su grupo de empresas que los apoyan, y no les importaba el pueblo. Lo que hacían, lo poco que hacían por el pueblo, era con interés de mantener al pueblo atado y votando por ellos, pero realmente nunca había psicológicamente en su interés apoyar a las mayorías, que la verdad es que nuestro país es de los más desiguales. Habemos algunos que crecimos en una familia privilegiada, la realidad, que nos dio una educación de primera, que nos permitió desarrollarnos como seres humanos, y que ahora pues tenemos cierto ámbito de influencia en el que podemos hacer el bien. Pero la realidad es que hay que reconocer que la mayoría de nuestro país no tiene esas oportunidades. O sea, desde que están muy jóvenes tienen que entrar a trabajar, no pueden estudiar por diversas cuestiones. Muchos inclusive por esta falta de oportunidades los ha captado el crimen organizado. Entonces tenemos que ver esta realidad y atacarla de raíz, como dice el presidente, ir a las causas de la violencia, las causas de la inseguridad. O sea, Calderón, por ejemplo, en 2006 a 2012, que declaró la guerra al narco y que tenía un narco de secretario de Seguridad Pública Federal, sus 6 años, es increíble que todavía esté hablando públicamente. O sea, si tuviera un poquito de vergüenza, ya se retiraría completamente del espectro público.
Pero la realidad aquí, Toño, es que sí tenemos que ir de raíz a los problemas como lo está haciendo el presidente. No se va a arreglar en poco tiempo. Es un proceso que toma tiempo. Y al menos yo lo que veo es que tenemos que mantener el interés constante de la ciudadanía para que no pase lo que sucedió en Brasil, que regresó la derecha, regresaron privilegios, le tupieron durísimo a la clase trabajadora, a la Amazonía, a toda la selva, toda esa cuestión medioambiental. Bolsonaro, pues la verdad es que, iba a decir una grosería, pero le valió completamente y ahorita pues ya es presidente electo Lula. Entonces, en México no podemos dejar que eso pase, tenemos que continuar con esta transformación y para eso pues apelamos al interés y a la presión constante del pueblo de México. No, y se entiende evidentemente que los esfuerzos y los cambios tendrán que llegar de manera generacional, ¿no? Que no iba a poder cambiar la cuestión de inseguridad y la crisis humanitaria que nos ocasionó que Felipe Calderón abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra. No se iba a resolver en 6 años, ¿no? Esto nos va a tomar décadas, en efecto, para poder contrarrestar. Y yo te quiero agradecer, diputado, por estar con nosotros, querido diputado Mauricio Cantú, aquí en Sin Censura. Como siempre, dándonos tu insight, tu comentario, siempre nos tomas la llamada, el diputado siempre está listo para estar en comunicación con Sin Censura, y hay muchas preguntas del público. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente pues se ponga en comunicación contigo y te alcance como se debe, ¿no? Así se tiene que ser, uno tiene que estar cerca de sus legisladores para que te molesten, ¿no? Yo le voy a pedir al público que no te dejen en paz, que te manden propuestas, que te sigan cuestionando para que continúe esa transformación. Claro que sí, Toño, es un gusto siempre tener una conversación con el pueblo de México, con la gente buena de este país. Y yo sé que toda la audiencia aquí presente está muy involucrada, está muy atenta al acontecer público. Y claro que sí, les dejo mis redes. Las que uso son Twitter, que es Cantú Mauricio. También mi Facebook, Mauricio Cantú GZZ de González. Y también tengo Instagram y TikTok Rojo Mauricio. Cualquiera de esas me pueden contactar, pueden ver lo que estamos haciendo. Y les mando un saludo a toda la audiencia que está aquí sintonizando. Y un saludo muy fuerte también a nuestro buen Vicente, que se recupere pronto de su gripa. Me ha tocado estar en San Francisco y sí son vientos muy fuertes y fríos, y más en esta época donde ya estamos en noviembre. Abrazo a todos, que tengan un excelente fin de semana. Así es, y la lluvia, y es muy fuerte ese tiempo ahí en San Francisco. Muchísimas gracias al diputado de Morena por Nuevo León y maestro en Seguridad Nacional, Mauricio Cantú González, aquí en Sin Censura. No se preocupe, Vicente tiene gripa, nada más, un catarrito ahí normal. Gripa, no gripe, porque ya ve que luego dicen, andas agripado, andas agripado, no, andas agripado, ¿no? Por eso es pura gripa. Ya lo platicaremos de estos vericuetos de la lengua y le pido a don David que nos grabe.